Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa llamado Jóvenes con Propósito. Mi nombre es Germán Castillo. Y Adriana Rivera. Y nuestro propósito es que juntos crezcamos en el conocimiento bíblico de Cristo para poder vivirlo. Les recordamos que si tienen al alcance algo para poder hacer anotaciones, un cuaderno, un celular, sería fantástico que pudieran escribir todo lo que estaremos estudiando. Y recuerden, están sintonizando Radio Familia, la radio que cambia tu vida por la 94.5 FM. También para recordarles nuestro número de teléfono, que es 625-842-7774. En este número podemos leer sus mensajes, sus WhatsApp. Si tiene alguna pregunta o una petición de oración, aquí vamos a estar leyéndolos. Y pues muy bien, comenzamos haciendo una breve recapitulación de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Entre ello, parte del tiempo se nos fue también recapitulando lo de la semana antepasada. Pero el tema principal fue cómo arraigarnos a la palabra. Estuvimos viendo algunos de los puntos importantes en nuestra vida, empezando por la persona de Cristo Jesús, y que este es el personaje principal en nuestra historia, y obviamente también en contestar la pregunta, cómo arraigarnos a la palabra. Estuvimos estudiando que Él es la vid verdadera, como lo dice Juan 15, versículo 1, y mi Padre, dice Jesús, es el labrador. Es decir, la fuente de todo conocimiento, de toda verdad, de toda justicia, de todo sueño y anhelo que tenga un cristiano es Jesucristo mismo. Entonces, a Él y de Él parte todo lo que nosotros somos como hijos de Dios. Y anhelamos ser y esperamos ser y se nos ha prometido que seremos. Entonces, Jesucristo es la persona en la que nosotros estamos arraigados. Vimos también acerca de que leer la palabra no está de más recordarlo, porque algunas personas que pudieran no tener el hábito de la lectura, pudieran que ir a la iglesia es suficiente para ellos tener una experiencia con Dios, o a lo mejor ser amigo de cristianos, o a lo mejor incluso pudiera ser estar en algún ministerio como el de la alabanza y no tocar una Biblia. Entonces, esto no es así para la vida del cristiano. El cristiano, parte de su vida diaria, de su vida fundamental en Cristo Jesús, es leer las Escrituras. Ahí es donde conocemos de Dios y conocemos a Dios principalmente, es decir, a esta persona maravillosa que es Cristo Jesús. Estuvimos viendo también el meditar en la palabra. Es decir, hablábamos de un ejemplo como los rumiantes, las vacas que rumian, que mastican, tragan, y gracias a este sistema digestivo en donde tienen más de un estómago, el alimento es procesado mucho más intensamente que como en un ser humano, que masticamos, tragamos y adiós, ¿no? Los rumiantes mastican, tragan, devuelven, mastican, tragan, y el proceso se repite para que la absorción de nutrientes de esos alimentos sea lo más extensa posible. Pues de la misma manera, la palabra debe ser lo mismo en nuestras vidas. Rumiar la palabra para que podamos absorber de cada letra todo lo que el Señor quiera enseñarnos en ese momento de nuestras vidas. Sin embargo, puede también ser posible leer la palabra sin meditar en la palabra, es decir, como agarrar cualquier revista o cualquier libro, estar hojeándolo, dándole vueltas, viendo títulos, a lo mejor buscando específicamente un versículo y tal, por alguna necesidad, pero no meditar en la palabra nos conduce a una ligereza en el conocimiento de Dios. Es decir, no profundizar en el conocimiento de Cristo va a limitar también cuánto nosotros vamos a poder vivir y experimentar el amor de Cristo. Entonces, meditar la palabra veíamos que es muy importante, tanto como escucharla. Puedo yo ser una persona que estudia mucho la Biblia, puedo ser una persona que la lee, que cree en Jesucristo y lo estudia a través de las Escrituras, pero si yo no la escucho, si yo no me congrego, si yo no estoy con hermanos que están constantemente recordándome las maravillas de Dios a través de la Escritura, me va a ser muy difícil mi vida y mi caminar como hijo de Dios, porque es una exhortación y mandamiento del Señor que escuchemos la palabra al congregarnos, cuando nos exhortamos unos a otros, y cuando nos dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, la importancia de estar en comunidad escuchando lo que un hermano dice a otro de lo que Dios le ha enseñado en su vida es algo maravilloso, y también es vital para nosotros como hijos de Dios. Yo no puedo crecer solo,
en Cristo Jesús. Para eso el Señor nos ha hecho un cuerpo conformado por muchísimas personas que son instruidas por el Espíritu Santo, en la cual entre nosotros nos animamos en Cristo Jesús a través de su palabra. Y estuvimos viendo los últimos 2 puntos, que fue memorizar la palabra de Dios, es decir, tenerla accesible en nuestra mente, a donde quiera que vayamos, para que no la olvidemos. Una de las características más importantes del ser humano negativa es que olvidamos fácilmente. Olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado. Olvidamos la instrucción del Señor. Y si nosotros no memorizamos su palabra, no la vamos a tener al alcance de nuestras manos. No la vamos a tener cuando la necesitemos frente a alguna tentación. No la vamos a tener cuando alguien más necesite del conocimiento que Dios ya nos ha dado a nosotros. La importancia de memorizar la palabra es muy, pero muy grande. Y por último, veíamos también la aplicación. Como estudiamos en Santiago, nos estamos engañando si simplemente escuchamos la palabra, pero no la vivimos. Si la palabra simplemente es algo teórico, pero no práctico en nuestras vidas, entonces al fin y al cabo vamos a hacer una decepción completa para nosotros mismos, para la gente que nos rodea y principalmente pues para Dios Todopoderoso. No podemos decir que conocemos a Cristo Jesús si nuestra vida no lo refleja. Si la práctica de nuestro diario vivir no refleja que verdaderamente conocemos a este Dios a través de su palabra. Así es, para recordarles también que los temas que hemos estado tocando están relacionados con la doctrina básica, que esto es la enseñanza básica que debería de tener todo cristiano, sea nuevo o tenga muchos años en el Evangelio, en Cristo, es algo que debería de saber. Entonces, el día de hoy vamos a estar tocando el tema de quién es Dios Padre. Y las siguientes 2 semanas vamos a estar hablando acerca de quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo. Para que, si están interesados en este tema, no se lo pierdan. Vamos a estar hablando también acerca de por qué la Trinidad sí es avalada por la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de quién es Dios Padre. Y quiero comenzar con una pregunta para ustedes y es, ¿qué piensas cuando dicen la palabra Dios? Y quiero que medites un poco en esto. ¿Qué pienso? ¿Qué pienso cuando me mencionan esto por primera vez? Cuando escucho esta palabra, ¿qué viene a mi mente? Porque esto es muy, muy, muy importante. El concepto que tenemos de Dios va a definir nuestra forma de vivir. Y quizás tú dices, bueno, pues es que pienso tantas cosas, no sé realmente qué pienso de Dios. Son muchas cosas, no puedo definirlo en una. Entonces, piensa en tu vida personal, piensa cómo actúas, qué es lo que piensas. Solamente tú y Dios conocen cuáles son constantemente tus pensamientos cuando estás en tu tiempo de ocio, cuando estás trabajando, manejando, comiendo, etcétera. ¿Qué es lo que más pasa por tu mente? ¿En qué piensas? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es eso a lo que tú le dedicas tu mayor tiempo, tu mayor esfuerzo, quizás tus mejores finanzas, etcétera? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que tú platicas? ¿Cuáles son las conversaciones? Lo que hay dentro de tus conversaciones, ya sea con compañeros de la escuela, de trabajo, con las personas de tu familia, con amigos. ¿Qué es lo que más está en tus conversaciones? Porque a través de todo esto, nosotros vamos a mostrar quién es Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos todos tener un hermoso credo. Podemos decir, no, es que yo creo que Dios es eterno y es hermoso y es magnífico y es fuerte. Podemos tener todos un bonito credo, pero lo que realmente pensamos de Dios lo vamos a demostrar a través de la vida práctica. Entonces, no importa que nosotros creamos que creemos muchas cosas increíbles de Dios si en nuestra vida práctica no se reflejan. Entonces, más bien sería preguntarte ahora, en tu vida práctica, ¿qué es lo que tú reflejas que crees de Dios? Y es muy importante tener un concepto correcto de Dios. Lo habíamos hablado la semana pasada, porque de esto se deriva todo. De aquí se deriva nuestra vida, cómo la regimos. También se deriva la forma en que hacemos iglesia. Entonces, todo lo que somos
se deriva del concepto que tenemos de Dios. Incluso esto lo podemos ver en las personas que no son hijos de Dios, en las personas que no profesan una fe, pues ahí también hay un concepto que ellos tienen de Dios y también se refleja en la forma en que ellos viven sus vidas. Ahora, esto es muy, muy importante. Pongan atención. Lo que nosotros pensamos de Dios, si es incorrecto, eso nos va a llevar a la idolatría o es idolatría. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos creyendo algo que Dios, creemos, bueno, yo creo que Dios es esto, pero Dios no es eso. La palabra no nos dice que Dios es eso, entonces usted tiene un ídolo o tú tienes un ídolo. Y esto es muy, muy grave y es muy peligroso. Entonces, es la importancia de todos los puntos que vimos la semana pasada de cómo podemos arraigarnos en la palabra para no llegar a caer en la idolatría. Y en parte esto tiene que ver con la decadencia que tiene la iglesia el día de hoy, en que no hay un concepto correcto de Dios, entonces creen en un ídolo, creen en un Dios que no es el Dios verdadero, creen en un Dios que ellos se han creado de acuerdo a sus deseos, a la semejanza de hombre, no a la semejanza de lo que es realmente Dios y lo que la palabra nos dice que es Dios. Entonces, queríamos comenzar con este tema y que puedan meditar realmente en esto, qué es lo que pienso de Dios y cómo lo muestro en la vida práctica para poder adentrarnos ya a profundidad en este tema. Qué interesante todo lo que dices porque me parece algo sumamente complejo que el tener un conocimiento refleje de parte de nuestras vidas un comportamiento, una actitud. Y cuando lo mencionabas me estaba acordando en mi vida pasada cómo es que yo tenía cierto concepto de Dios, un Dios que te cumple algunos favores o que te beneficia cuando, no sé, tienes algún problema o estás ante alguna situación donde lo necesitas, pero tú puedes llevar un estilo de vida desagradable. Es lo que yo creía en el pasado. Entonces, a lo mejor me veías a mí en la iglesia años atrás, los domingos, miércoles o cualquier día que hubiera alguna reunión, y me veías los otros días y nada que ver con Dios, ni mis conversaciones, ni mis actitudes, mucho menos mis pensamientos giraban en torno a Cristo. Esto que estás comentando me recuerda que muchas veces o muchas personas, no sé si les ha tocado, pero a nosotros sí, que quieren separar la vida espiritual de la vida, le llaman secular. ¿Y a qué le llaman la vida secular? Dicen, no, es que no mezcles a Dios con tu escuela. La mundana, ¿no? Sí, no mezcles a Dios con tu trabajo, no mezcles a Dios con tus finanzas, no mezcles... Y es o están en una conversación, ¿no? Que quizás se acaban de bajar de la alabanza o de algún lugar donde estaban sirviendo y tienen conversaciones que realmente no agradan a Dios y no glorifican a Dios y no demuestran que son hijos de Dios. Pero es porque creen que podemos separar esta vida espiritual y no es así. Hay que tener muy en claro y tener este concepto muy presente, que si somos hijos, somos hijos. No dejamos de ser hijos en la escuela, no dejamos de ser salvos mientras cocinas, no dejamos de ser salvos mientras das un paseo en el parque. No es así. Si la ira de Dios ya no está sobre tu vida, si ahora hay reconciliación con Dios, eso es una forma de vivir totalmente en todas las áreas donde tú te desenvuelvas y en todo lo que tú eres. Entonces, ¿qué significa? Que si tú tiendes a separar estas áreas de la vida, pues entonces hay que analizarse y preguntarse, bueno, ¿realmente yo soy un hijo de Dios? ¿Mi naturaleza entonces cuál es? Porque si nuestra naturaleza es ahora que somos nacidos de nuevo, que somos hijos de Dios, no podemos separar eso. Es como si ponemos el ejemplo de un animal, ¿no? Un perro, si le vamos al parque, va a ser un perro. Y si lo metemos a la casa, aunque esté domesticado, va a ser un perro. Y si lo llevamos a la granja, siempre va a ser un perro. O un pajarito, siempre va a ser un pajarito. Entonces, de la misma forma, nosotros es un concepto totalmente erróneo el querer separar áreas de nuestra vida. Es que estas sí son de Dios y estas no, porque esta tiene que ver con mi trabajo. Aquí no metas a Dios. No. Entonces, es momento de examinarse y preguntarse, ¿yo realmente ya me arrepentí? ¿Realmente yo he nacido de nuevo? Porque si mi naturaleza en mi vida práctica y diaria no refleja eso, entonces hay un foco rojo de que hay que arrepentirse de sus pecados para ser salvos, porque lo más probable es que
no hayan nacido de nuevo. La alabanza es otro punto que se me viene a la mente respecto al conocimiento de Dios. Y como miembro de la alabanza desde hace, no sé, ¿cuántos años tengo? Como miembro de la alabanza desde hace unos 13, 14 años, he tenido muchas experiencias a lo largo de todos esos años y individualmente de lo que estamos hablando, una de ellas es que se menciona muy regularmente que el Espíritu Santo se mueve ahí en medio de la alabanza. Y entre más fuerte tocas o entre más alto canta la persona, pues como que el Espíritu Santo se activa más, ¿no? Y se mueve más increíblemente y hay un avivamiento. Pero esas son puras mentiras. Eso no es avalado por la palabra de Dios. O sea, porque una persona cante fuerte, el Espíritu Santo no va a obrar más, ¿verdad? O porque haya más instrumentos o porque sea más profesional el grupo de alabanza, no va a obrar más. He tenido la experiencia de ver grupos de alabanza pequeños, con instrumentos, vaya, que no son caros, que apenas pudieron costearlos. Sin embargo, son personas entregadas al Señor con una relación íntima con Cristo Jesús y con un conocimiento maduro en la palabra de Dios. Y lo que pasa cuando esas personas adoran a Dios es increíble. Y también me ha tocado ver grupos muy producidos de alabanza, grandes, con instrumentos carísimos, con una logística increíble, pero conocer a las personas y saber que no conocen a Dios, básicamente. Y la música suena muy padre, muy profesional, muy practicada, pero al fin y al cabo está muerto todo el asunto. Y es que limitar a Dios, poner a Dios en una caja de Dios se mueve en la alabanza, Dios se mueve en la predicación, Dios se mueve en esta y esta reunión. Esas son puras mentiras. Si eres un hijo de Dios, Dios se mueve contigo a donde quiera que tú vayas. Y más allá de eso, Dios no se mueve contigo, Dios te mueve a ciertos lugares para que cumpla su voluntad, donde quiera que estés. Por ejemplo, a mí me ha tocado, y en lo personal también lo he experimentado, el sentirte estancado con algún ministerio. Y no sé, a lo mejor orar a Dios, Señor, es que dame un ministerio para poder servirte, para poder demostrarte cuánto te amo, o cosas por el estilo. Pero tienes una esposa, ¿no? O tienes padres, o tienes hermanos, o tienes un trabajo, o tienes una escuela. Y ahí nadie nota que eres cristiano, pero tú quieres enseñarle a Dios cuánto lo amas con un ministerio grande en la iglesia. Y eso es una incongruencia tremenda para la vida de las personas de congregación, porque no podemos, como decía Adrián ahorita, separar esas dos cosas. Si tienes una familia, una esposa, hijos, si tienes padres, hermanos, un trabajo, si estás en la escuela, ahí está tu ministerio. Allí vas a reflejar que Cristo Jesús habita en tu corazón. Y ahí el Espíritu Santo va a manifestarse en tu vida. Ahí el Espíritu Santo se va a mover para que las demás personas tengan convicción de pecado, para que las demás personas vean en ti a Cristo Jesús. Si le subes o le bajas a la alabanza, hermano, eso da igual. Eso no le interesa al Señor. En la alabanza, si las personas, no estaba leyendo en la mañana una frase de un pastor que dice, si en el tiempo de alabanza tú levantas tus manos, pero no tienes una relación íntima con Dios, entonces son manos vacías, no sirve absolutamente de nada. Y es que debemos hacer hincapié en algo que aprendí yo de mi esposa hace mucho tiempo, es que los sentimientos son importantes, pero no son determinantes. Entonces, no nos deben de guiar nuestros sentimientos. Los sentimientos no deben de decirnos a nosotros quién es Dios. Si yo me siento eufórico, contento, triste, deprimido, lleno de felicidad por algún suceso en mi vida, Dios no es lo que ese sentimiento me diga que es. Dios es lo que la palabra de Dios me diga que es. No sé qué opinas tú al respecto. Pues estoy totalmente de acuerdo, no. Sí, por eso la semana pasada hablamos de cómo regarnos en la palabra. Debemos de estudiar la Biblia para saber qué es lo que creemos y a quién estamos adorando, porque qué miedo no estar adorando al verdadero Dios y creer que estamos en lo correcto. Sí, y es tan importante tener un conocimiento bíblico de quién es Dios. Bueno, porque Dios, al menos hoy día en el 2022, es una palabra usada para diferentes cosas.
no precisamente para el Dios de las Escrituras. Y lo ha sido durante todo el tiempo. Si la luna, las estrellas, el sol, el dinero, el otro sexo o el propio sexo hoy día, cualquier cosa o persona puede ocupar ese lugar de Dios en el corazón de las personas. Y como decía Adriana hace un ratito, eso es idolatría y es completamente desagradable al Señor. Entonces, si yo voy a la iglesia y no leo mi Biblia, no la estudio, no busco al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, y de repente me encuentro haciendo oraciones algo así: Padre Santo, te pido que me ayudes a comprar esta casa, y te ruego también que me ayudes a comprar este carro, y te pido, Señor, si tú puedes ver mi necesidad, que también me des estas vacaciones, ya sabes cuánto las necesito. Dios, tú has visto cómo te he servido todos estos años, he sido un siervo fiel. Te ruego que me recompenses con esto y aquello. Eso es idolatría. Nuestro Dios no es un genio de la lámpara mágica. El Señor suple nuestras necesidades y Él es proveedor. Es parte de su naturaleza, proveernos. Sin embargo, no cumple nuestros sueños y nuestras metas a nuestro propio antojo, y eso también es idolatría. Quisiera empezar con el punto acerca de cómo saber quién es Dios en la Biblia. Y el primero de ellos es que Dios existe. Hay una existencia de Dios. Y en Génesis capítulo 1, versículo 1 podemos verlo claramente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, desde el principio la Biblia nos está dejando ver que Dios existe y no tiene que comprobarlo. Simplemente existe y creó todo lo que hay. La Biblia declara esa existencia de Dios y no debate con ello. Y por supuesto los autores tampoco lo hacían. Otro de los puntos dentro de la existencia de Dios es que la humanidad siempre ha creído en la existencia de un ser espiritual. Tú puedes escuchar a una persona que se declare a lo mejor atea, que diga, no, yo prefiero creer más en la ciencia. Y tiene algunos seguidores que son científicos y tienen teorías y postulados muy interesantes. Sin embargo, al final de todo, esas personas llegan a decir, bueno, es que hay algo ahí mucho más grande y mucho más poderoso, porque entre más te adentras en el conocimiento científico, más te das cuenta que hay algo detrás de todo esto. Hay alguien que es mucho más grande, que está orquestando todo lo que existe. Y no es algo nuevo, esto ha sido desde el principio y no es difícil de llegar a este tipo de conclusiones. Hay alguien allá atrás, hay alguien detrás de todo esto. ¿Por qué? Adrián hablaba en los programas anteriores acerca de que hay dos tipos de revelación: la natural o la general y la específica o la especial, que es la natural o la general, la revelación que Dios nos da de sí mismo a través de la creación. Es decir, ver qué tan increíble es todo lo que Dios ha creado, que pensar esto fue hecho al azar es una tremenda tontería. Si tienes un poquito de raciocinio, no puedes pensar, wow, todo lo que existe y cómo estoy conformado yo y cómo hay vida en este planeta y cómo hay orden específicamente para todas las cosas y que subsistan y existan de una manera increíblemente ordenada, y pensar, es que es al azar. Esto es una coincidencia de miles de millones de años. Es una tremenda tontería, completamente. No cabe la razón en ese tipo de lógica. No, ni siquiera puedo creer que sea un tipo de lógica. Pero bueno, aún así, aunque alguien llegara a pensar de esa manera, que es completamente irracional, pudiera decirlo, animal, aún así escucharás a este tipo de personas llegar a decir algo como, no, es que el universo, una fuerza, una energía cósmica, algo está ahí, mucho más grande que todo, ¿no? Entonces, bueno, la humanidad va a estar de acuerdo en esto. Hay algo atrás de todo. Nosotros conocemos ese algo, más bien ese alguien, y es Dios. El maravilloso diseño de Dios demanda un creador infinito. Tú puedes salir mañana en la mañana, ver ese amanecer y no darte cuenta de que alguien mucho más grande trazó esos colores que obviamente sabemos que es una refracción de la luz a través de los gases que hay en la atmósfera, pero no están ahí casualmente. Dios los ha puesto de una manera increíble y nos podemos deleitar simplemente en verlo.
Otro de los puntos es la moral. Es decir, esta parte que existe dentro de cada ser humano, nosotros lo podemos definir a lo mejor como una serie de normas o reglamentos culturales que dictan cómo debiera ser el comportamiento de un ser humano basado en el bien y el mal. Y tú puedes leer los conceptos y definiciones que tú quieras. Algunos filósofos usan palabras un poco más rebuscadas que al fin y al cabo dicen lo mismo. El bien y el mal ha estado implantado en nuestro corazón desde que el Señor nos ha creado. Y es claro para todos nosotros qué es el bien y qué es el mal. Siempre hay algo dentro de nosotros que nos dice, oye, es que siento que esto no está mal, oye, siento que esto no está bien. Por supuesto que parte de todo este conocimiento nos lo da la cultura. En países donde está prohibido hacer cierta acción, tal vez en otro no lo esté. En Eclesiastés nosotros podemos ver que Dios pone propósitos dentro de nuestro corazón. El Señor ha puesto eternidad en nosotros, entonces los propósitos que el Señor pone para nosotros va más allá de esta vida, de buscar, de conseguir. El otro día estaba platicando con mis alumnos y les decía, ¿a dónde creen que la ciencia apunta desde siempre? Y ya me daban diferentes opiniones. No, que a conseguir más tecnología, a hacer más esto y aquello. Yo les decía, a no morir. La ciencia busca que el ser humano no muera y avanza en su desarrollo biotecnológico, buscar mejor medicamentos, mejores compuestos químicos, enlazarnos con alguna máquina para así de alguna manera no morir. ¿Por qué? Porque el ser humano no quiere morir, el ser humano sabe y piensa que ese no es su final, la muerte. Y obviamente buscan llegar a ello, pero no a través de Dios, sino a través de su propio esfuerzo, de su propio conocimiento e inteligencia. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, yo no puedo decir creo en Dios y no creer en Dios al mismo tiempo. Hablando de fe, existe una fe que es completamente natural, es decir, si yo veo el cielo nublado, pues me voy a dar cuenta de que va a llover, porque es fácil para mí verlo, estoy viendo un cielo nublado, aunque todavía no esté lloviendo. Si yo tomo algo y supongo que lo voy a aventar, sé que va a caer en el suelo, porque conozco que existe la gravedad, aunque todavía no haya aventado ese objeto. Pero con Dios es algo completamente diferente, no es ese tipo de fe. Entonces, no puedo decir yo creo en Dios, sin embargo, no conocerlo a través de la palabra y saber quién es Él y cómo está conformado, cuál es su carácter, cuáles son sus atributos, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él desea. Así que desde el principio podemos tener este punto. Dios existe, Dios es real y toda la humanidad está de acuerdo. Me hace recordar cuando Pablo llega a esta ciudad griega y ve una estatua con la inscripción que dice al Dios no conocido. Y Pablo lo ve y es como, a ver, pues es que miren, ustedes ya lo tienen aquí, pero no, o sea, es verdad, no lo conocen, pero aquí lo han retratado, ese Dios que no tiene forma, que está mucho más allá de todas las cosas. Este es el Dios que nosotros adoramos, este es el Dios que nos ha dado vida a nosotros, y este Dios ha venido a hacerse carne humana, ha venido a hacerse semejante a ti y a mí para morir por nosotros. Entonces, Dios existe, es real. Él creó todas las cosas y se hace evidente a través de su creación. El siguiente punto que debemos de tener muy claro es lo que Dios no es, o las ideas erróneas que tenemos acerca de Dios. Creo que nos tomaría mucho tiempo hablar de todas, pero vamos a hablar de como las que son más recurrentes en las personas, aún en las personas que profesan ser cristianos o en las personas que van a una congregación. Y el primero, les pusimos ciertos nombres para que se puedan acordar. Y la primera forma errónea es creer en un Dios ogro. Un Dios ogro. ¿Y qué significa esto? Es este Dios en el que creen muchas personas, que solamente tiene castigo y enojo. El Dios que solo nos está mirando para castigarnos. Y con este Dios, quizás lo han escuchado, es con el que atormentan a muchos niños, ¿no? Y que le dicen, Dios te va a castigar. Dios te está viendo, etc. Entonces,
esto es un falso concepto de Dios que no encontramos en la palabra. Porque si bien Dios es justicia y Dios trae juicio, y también dice la palabra que tiene una ira y es una ira santa, una ira que es justa también. Sin embargo, la forma en que lo hacen ver y que solamente como si esta fuera la única característica de él. Entonces, por eso es un falso concepto. El segundo falso concepto es que Dios es como un Dios Santa Claus. ¿Y qué significa esto? Que las personas creen que pueden hacer lo que se les da la gana sin tener consecuencias. Juegan con Dios. Entonces, es como, sí, voy a hacer esto porque no pasa nada, no pasa nada. Es como, podríamos decir, yo creo que lo contrario al otro concepto que acabo de mencionar, ¿no? Y el siguiente falso concepto es el Diosito. Y esta palabra en serio a mí sí me molesta cuando la escucho, sobre todo dentro de la iglesia, cuando se expresan acerca de Dios con lástima, ¿no? Y dicen, vente, vamos a pedirle a Diosito que nos haga tal cosa. Vamos a orar a Diosito, ven, cierra tus ojos y cosas así. ¿Por qué? Porque en serio no saben quién es Dios. Y a veces me recuerda esta imagen que tiene la iglesia tradicional, ¿no? De Jesucristo crucificado. Que yo pienso, bueno, en vez de querer las personas acercarse por ese Salvador, pues da lástima, ¿no? Quieres hasta poder como que ayudarlo. ¿Por qué? Porque se quedan con ese falso concepto de que si tan solo leyeran Apocalipsis, ¿no? Me recuerda como es la revelación de Jesucristo y viene y nos muestra cómo es Jesús, cómo son sus ojos, cómo es su boca, cómo son sus pies, etc. Entonces, Dios no es un diosito y debemos de tener cuidado de expresarnos así acerca de Él porque damos un concepto a las personas cuando utilizamos de esta forma el referirnos a Dios. Lo estamos minimizando, hasta lo estamos haciendo como que da lástima o que puede llegar a ser igual a nosotros, ¿no? Y por último, el Dios que es como una fuerza o que es como un amuleto de la buena suerte. Es esta forma en la que creen muchas personas acerca de Dios, que no es de una forma personal, sino que es para hacer milagros, es para la conveniencia, como mencionaba ahorita Germán. Son esas personas que únicamente se acercan a Dios porque están esperando que les cumpla tal cosa, que les haga tal cosa, que sane a tal persona, que todo gira en torno a utilizar a Dios como un amuleto o utilizarlo como, pues sí, como una fuerza sobrenatural sin realmente conocer quién es Dios y de qué manera Él actúa, de qué manera Él pues usa su poder en nosotros en ciertas circunstancias. Entonces, estas son algunas de las formas como más consecutivas que vemos que las personas tienen un falso concepto de Dios aún dentro de la iglesia. Y enseguida vamos a estar hablando de los atributos de Dios y mi esposo va a explicar qué son los atributos de Dios. Esto es sumamente importante porque quizás muchas personas ni siquiera habían escuchado esta palabra dentro de las iglesias, ¿no? Y para esto vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con los atributos de Dios. Bueno, muy buenas tardes. Estamos de vuelta en su programa Jóvenes con Propósito. Recuerden que están sintonizando Radio Familia, la radio que cambia tu vida, por la 94.5 FM. El número en cabina, si quieren mandar algún mensaje, alguna petición de oración, alguna pregunta, con todo gusto lo pueden hacer. Es el 625-842-7774. Lo voy a repetir. 625-842-7774. Adriana estuvo concluyendo antes de este pequeño espacio, de este pequeño corte. ¿Qué es lo que Dios no es? Y qué interesante pensar en todo ello, porque nos podemos armar nuestro propio concepto de Dios. Y ese ya no es el Dios de la Biblia. Y como decía Adriana, eso es idolatría. Entonces es pero tan vital que conozcamos a Dios a través de la Escritura y solamente de la Escritura. Como pequeña anécdota, un día tuve la ocasión de llegar a tener algún cruce de palabras con una persona que no era cristiana, acerca de si Dios castiga o no castiga. Y platicando de ello,
me decía, no, es que Dios no castiga. Y yo les decía, pero es que mira, en la Biblia hay muchísimos versículos que nos enseñan que Dios castiga a sus hijos. Lo hace por amor, es severo al hacerlo. Y no solamente a sus hijos, él trae el castigo a través del juicio para los incrédulos que no se vuelven al camino del Señor, sino que se adentran y profundizan en sus perversidades. Y esta persona me contestaba, bueno, es que hay que tener fe. La Biblia no es el único libro que nos puede decir la verdad de Dios. Y yo decía, bueno, hubieras empezado por ahí, ¿no? Si no tienes a la Biblia, a la palabra de Dios como la máxima autoridad en tu vida, pues no hay mucho que podamos discutir al respecto. Pero bueno, gracias a Dios que a través de su palabra podemos conocerlo, podemos saber cómo es Él, cuáles son esas características, esas máximas que nos dicen, este es Dios. Se trata de Él. El primero estamos hablando de los atributos de Dios, es que es omnipresente. Y para eso, si gustan acompañarme a Jeremías, capítulo 23, versículo 23 y 24, dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, ¿y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esto es increíble porque Dios está en absolutamente todas partes. Absolutamente todas partes. Y esto es increíble de pensarlo. Y a mí me pone nervioso cuando siento que no hay personas alrededor de mí y de repente vienen pensamientos pecaminosos y puedo pensar, bueno, no hay nadie aquí viéndome, ¿no? Pero inmediatamente recuerdo, hay alguien viéndome y este es Dios que está en todas partes. Como cuando Jonás intentaba huir de la presencia de Dios cuando no quería predicarle a Nínive arrepentimiento. Jonás compró un boleto para un barco, se fue y dijo, yo me voy a una tierra bien lejana donde Dios no me puede decir nada. Pero pues, oh sorpresa, no puedes esconderte ni escapar de la presencia de Dios. Me parece muy chistoso que algunas personas tienen estas raras experiencias donde van a cierto lugar y escuchan una canción, leen algún mensaje que les recuerda que Dios les está hablando. Y de repente van a otro lugar y se encuentran con una persona que les dice, qué bueno es Dios, ¿no? O Dios quiere que lo conozcamos. Y esta persona dice, pues es que ¿por qué? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tantas coincidencias? ¿Será que Dios me quiere decir algo? Bueno, es que Dios está en todas partes. Entonces, Dios puede verlo absolutamente todo. Y si está en todas partes, bueno, esto nos lleva a otro atributo que vamos a ver ahorita, pero en sí que esté en todos lados, lo hace un ser completamente infinito, un ser que no cabe en su misma creación. Entonces, es bastante inmenso llegar a pensar en esto o aterrizar el concepto. Ni siquiera podemos terminar de ver la cantidad de estrellas que hay en nuestro universo. Así que definir esa infinitud de Dios es grandísimo, es mucho más grande de lo que podamos pensar. Pero bueno, el primero de esos atributos es que es omnipresente, que significa está en todos lados al mismo tiempo. El segundo atributo es que Él es omnipotente. Esto significa que es todopoderoso. Y en Jeremías 32, 17 al 27 habla bastante acerca de esto. Voy a leer solo el versículo 26 y 27. Dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Entonces, no hay nada difícil para Dios. Él es todopoderoso. Y este atributo de Dios me hace recordar a Jesucristo cuando está deteniendo el mar, cuando están en una tormenta y los discípulos están tan asustados y le dicen, Señor, despiértate que nos morimos. Entonces, dice que Jesús solo le dijo al mar que se callara. Y que el mar se sosegó y también se cayó. Y eso se me hace tan impresionante porque si alguna vez has ido a la playa, al mar, y has podido ver la braveza que tienen las olas, es como indomable, ¿no? Porque está en constante movimiento el agua del mar. Sin embargo, tú no puedes decir cálmate o hola, no vengas tan grande, ¿eh? O no sé, cualquier cosa, no me arrastres mar, por favor. No podemos hacer eso, sin embargo,
en esa simple cosa a mí me deja impactada el poder de Dios. Y yo sé que hay muchas otras cosas, pero vino a mi mente esta historia de los evangelios cuando Jesús hace esto. Y qué impresionante que Dios sea todopoderoso. El otro es que es omnisciente, y esto significa que tiene todo el conocimiento al mismo tiempo. Acompáñame a Job, capítulo 34, versículo 21, y dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Él ve todo y tiene todo el conocimiento. Y si nosotros vamos a la Escritura, vemos que Dios creó todo lo que existe con hablar. Dios dijo y se hizo. Eso no tiene sentido para mí. Científicamente, hablando de la ciencia que tengo disponible el día de hoy, no tiene sentido para mí que habló y se crearon todas las cosas, toda la materia. Como dice, de lo invisible creó lo visible. Pero sucedió. Y es que, como decía Adriana, es todopoderoso y tiene todo el conocimiento para hacer todo lo que Él quiera. En Juan 16:30 dice, están hablando de Jesús sus discípulos: ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Y ese es nuestro Dios. Él conoce absolutamente todas las cosas. Si tú llegas a creer en algún momento que Dios desconoce de tu situación, de lo que estás atravesando, estás en un completo error. Dios es consciente y conoce a la perfección tu situación. Algunas personas pudieran decir, bueno, entonces, ¿para qué Dios quiere que le digamos y confesemos nuestros pecados si de todos modos Él ya conoce nuestros pensamientos? O que le hagamos alguna petición si de todos modos Él ya lo sabe. Yo creo que el Señor quiere exhibir nuestro corazón. Si tenemos un corazón que confía en Él, que le oculta las cosas, que puede decirle, mira Dios, este soy yo y tú tienes razón, soy de lo peor. O Señor, mira, estas son mis necesidades y te lo digo porque confío en ti y sé que tú puedes proveerme. Entonces, no hay que dudar que Dios conoce todas las cosas y Él conoce todas las cosas. A mí siempre me asustaba la idea que me metían de niño cuando me decían, es que algún día vamos a estar todos en el juicio y Dios va a pasar una película de tu vida y todos van a poder verla, ¿no? Bueno, o sea, no precisamente una película o esa escena, pero definitivamente cuando las personas se llegan a enfrentar a Dios en el juicio, y estoy hablando de personas incrédulas, Dios va a saber milimétricamente qué hizo esa persona, qué decisión tomó y qué consecuencias tuvo. Y más allá, aún el corazón y la motivación que tenía esa persona cuando tomó ciertas decisiones. Así que Dios plenamente conoce todo lo que existe. El siguiente atributo es que Dios es eterno. En Deuteronomio 33:27 dice, el eterno Dios es tu refugio. Y acá, abajo los brazos eternos, Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Y este versículo nos habla del atributo de la eternidad de Dios. Ahora, en un paréntesis, estamos mencionando 1 o 2 versículos por atributo y sabemos que la Biblia tiene muchos más. Por si hay alguna persona que está diciendo, pero ¿por qué nomás ese versículo? No, sabemos que hay muchos más, pero nos llevaría mucho tiempo estar mencionando todos los versículos de la Biblia que hablan de estos atributos de Dios. Entonces, pusimos uno nada más por atributo. Y este atributo nos habla de la eternidad de Dios. ¿Qué significa? Que Dios no tiene principio, que Él no tiene fin, que Dios no es creado. Él creó todo, sin embargo, nadie lo creó a Él. Él existe por sí mismo porque Él es Dios. Y esta pregunta me la hicieron hace poquito mis estudiantes y me decían, maestra, pero es que ¿quién creó a Dios? Y como son niños, les causa frustración esta pregunta. Y les comentaba, nadie, porque Él es Dios. Si alguien lo hubiera creado, pues Él no fuera Dios. Él existe porque Él es Dios. Y es algo que no podemos llegar a comprender como seres creados con una mente finita. No lo podemos entender porque todo lo que vemos fue creado. Las cosas, aunque creamos los humanos, pues sabemos que alguien las hizo. Si vemos un carro, no pensamos que existe por sí mismo. Sabemos que tuvo un diseñador, que estuvo en una fábrica, etcétera. Entonces, este atributo de Dios es hermoso y aunque no lo alcanzo a entender en mi totalidad,
No sé, me parece tan emocionante y también tan digno de poner nuestra confianza en Él, el saber que Él existe desde antes y va a existir después de todo. El siguiente atributo es que Él es santo. Este es un concepto, híjole, yo creo que muy mal interpretado muchas veces el día de hoy. Como que la palabra suena algo místico, religioso, ¿no? Y es que Dios es santo. Pero bueno, ¿qué significa que Dios sea santo? Bueno, Dios es santo significa que no hay nadie como Él. Él completamente está apartado de todo. Él es tan diferente a su misma creación que nadie puede verlo y vivir para contarlo. Hasta Cristo Jesús, ¿no? Pero Él es santo, santo, santo. Dice Isaías capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es santo, completamente santo. No hay nadie como Él. Y esta debe ser una realidad de nuestras vidas. Ese atributo de Dios debe ser algo que sea consciente en nuestro pensamiento, en nuestra manera de tomar decisiones y de vivir. El decir, ¿por qué yo debo de vivir para agradar a Dios? Porque Él es santo. ¿Por qué yo debo de guardarme de ciertas cosas y comportamientos? Porque Dios es santo. ¿Por qué yo tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello? Porque yo no puedo hacer esto y hacer aquello como lo hacen las demás personas. Porque Dios es santo. Claro que hablábamos la semana pasada que cuando una persona no ha conocido a Cristo Jesús verdaderamente a través de la palabra y esta persona ha sido limpiada y transformada, ha nacido de nuevo, esta persona no va a desear agradar a Dios, no va a desear a Jesucristo como lo más increíble y apetecible en su vida. Si tú no tienes un hambre así por Dios, no vas a querer la santidad de Dios. No te va a interesar en absoluto la santidad de Dios. Pero cuando tú has sido consciente de esta realidad, entonces tu corazón entra en un camino de santificación. Es decir, donde tu vida se va apartando cada vez más de esos comportamientos malignos y perversos que tú tenías y de esta cultura maligna y perversa que tiene el mundo hoy día. Perdón, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces, este atributo del Señor es tan increíble, y es que cuando las personas llegaban a tener un encuentro, ya fuera por visión, con el Señor, caían muertas. Su santidad es increíble y es terrible. Su misma santidad trae consigo otros atributos que Él mismo posee. Así que hay que tener presente y claro esto: Dios es santo. ¿Qué significa? No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Escuchaba de un pastor que decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un gusano y el arcángel más poderoso? No sé cuál es. Delante de Dios. Ninguna. Los dos son creados. Están tan separados de Dios, el arcángel de Dios, como el gusano lo está, porque son creación. Dios no es creación y difiere por mucho de lo que Él mismo ha hecho, porque Él es santo. Por eso toda su creación se rinde delante de Él y le adora. Este atributo me recuerda pues todo el Antiguo Testamento y el Pentateuco, que muchas veces las personas se preguntan, bueno, pero ¿por qué apedreaban a las personas con el simple hecho de portarte mal con tus papás, no? Si había un hijo rebelde, lo podían apedrear, de hecho lo tenían que hacer. Si alguien robaba, si alguien mataba, si alguien lo encontraban en fornicación, en adulterio, en idolatría, en hechicería, etcétera, los mataban. Y para mucha gente esto es muy como exagerado, muy fuerte, y dicen, ay, pero ¿por qué tenían que hacer eso nada más por portarte mal con tus papás? Y es por este atributo de Dios. Dios es santo. Y cuando a través del Antiguo Testamento yo pude ver este atributo de Dios tan claro
y cómo ver ahora la gracia en Cristo Jesús, que si no todos estaríamos muertos, yo creo. Pero es recordar eso, que Dios es santo y en Él no hay pecado. Y por eso podemos ver la severidad con la que actuaba el pueblo de Israel bajo las mismas leyes que Dios les había dado. Y el siguiente atributo es que Dios es justo y recto. En Salmos 145:17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y a veces la justicia de Dios puede, no sé, como que también les causa conflicto a muchas personas, porque dicen, bueno, pero si Dios es justo, ¿por qué personas van al infierno? ¿Y por qué pasan estas cosas en el mundo? Sin ponerse a pensar que realmente todo lo malo que pasa en el mundo se deriva del pecado de los seres humanos, de las decisiones pecaminosas que hemos tomado sin obedecer a Dios. Entonces, este atributo está presente siempre en Él. Algo importante de recordar es que los atributos de Dios no se dividen. Él siempre es justo, Él siempre es eterno, Él siempre es misericordioso. Y por ejemplo, me pongo a pensar en el infierno. Muchas personas creen que en el infierno va a estar la ausencia de Dios, que ahí no va a haber Dios y por eso es infierno. Y hay que recordar que en el infierno va a estar la justicia de Dios. Entonces, aún en el infierno hay un atributo de Dios donde Él está pagando a cada uno de acuerdo a sus pecados, a sus consecuencias de las decisiones que tomaron en su vida y de rechazar totalmente a Dios. Entonces, la justicia de Dios es otro de sus atributos y que Él actúa también con rectitud. Y qué increíble que Dios demanda de nosotros que busquemos el camino de la justicia y de la rectitud también. Uh-huh. Y me parece tan increíble que cuando hemos nacido nuevo en Cristo Jesús, bueno, claro está que no somos perfectos y que muchas de las decisiones que aún tomamos como cristianos, como nacidos de nuevo, pueden ser desagradables. Delante de los ojos de Dios podemos todavía ofender a las personas. Todavía nos pueden ofender. Entonces, vemos que lejos estamos aún de esa perfección. Sin embargo, en esta nueva naturaleza tenemos este deseo natural, divinamente natural, de perseguir la justicia y la rectitud. Pero al mismo tiempo, semejante a los atributos de Dios, esa justicia no va separada de la misericordia, que es el siguiente atributo. Dios es misericordioso. Deuteronomio 4:31 dice: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Qué increíble. En el punto donde la justicia y la misericordia se encuentran está Jesucristo. Ahí en la cruz, satisfaciendo eternamente esa justicia a través de la ira de Dios y dándonos esa misericordia, es decir, Él poniéndose en ese lugar para que a nosotros no nos llegue esa ira que justamente merecemos, pero cuando se nos es imputada la sangre de Cristo, ya no más. Esa ira ya no es para nosotros, fue para Cristo Jesús, y al haber creído en Él, ya no es para nosotros su ira, nunca más. Bueno, el Señor es misericordioso y esa es su máxima expresión de misericordia, que no nos va a dar lo que nos merecemos para toda la eternidad, que es este castigo en el lago de fuego y azufre que en el griego del Gehenna viene, es eterno y no se acaba. Me encanta pensar en este concepto del atributo de Dios, porque es algo que también se tiene que ver reflejado en la vida de sus hijos, misericordia. ¿Cómo tratamos a los demás? Con misericordia. Así como perseguimos la justicia y la rectitud, también la misericordia. No podemos ser jueces de las personas sin ser misericordiosos, también como lo es el Señor con nosotros. El siguiente atributo de Dios es que Él es fiel. En Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y este atributo nos da como hijos de Dios una seguridad increíble en que el Señor cumple sus promesas, en que la esperanza a la que hemos sido llamados y que como hijos de Dios sabemos y estamos esperando que nuestros cuerpos sean redimidos, ya sea en la venida de Jesucristo o cuando vamos a morir,
tener la esperanza de que tenemos vida eterna y de que Jesús dijo, voy a ir a preparar moradas, y lo creemos porque el Señor es fiel y cumple sus promesas. Y lo pudimos ver a través de todo el antiguo pacto, cuando Él hace un pacto con Noé, Él hace un pacto con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, y se los recuerda y les dice, hice un pacto con tus padres y lo voy a cumplir. Entonces tenemos un Dios de pactos, y cuánto más ahora en el nuevo pacto, que es el pacto a través de Jesucristo como mediador, como cordero inmolado por nuestros pecados, que limpia nuestros pecados y que nos da de su justicia ante los ojos de Dios. Como dice este versículo en 1 de Juan, que dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, este atributo de Dios a mí me da tanta tranquilidad, tanta esperanza, tanta paz, porque sabemos que el Señor cumple lo que nos ha prometido. Y con esto, hermanos, no estoy hablando de que de pronto personas dicen que Dios les prometió no sé qué cosa que no viene en la Biblia, o toman versículos al azar y se los adjudican a ellos mismos. No, estamos hablando de lo que el Señor nos prometió como iglesia, como pueblo de Él. Y parte de esto es la vida eterna, el morar eternamente con Él, con el Señor. Y Dios es fiel para cumplir sus pactos. Sí, es muy importante recalcar en eso. Y esto nos lleva a que Dios no es, ¿verdad? Este genio de la lámpara mágica. Dios no está para satisfacer nuestros sueños y deseos. En absoluto. Nosotros estamos para que Él sea glorificado. Y ya. No hay que buscarle más. El siguiente es que es inmutable. Es decir, no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido destruidos. Este se relaciona mucho con su atributo de fidelidad, pero no cambia. El Señor no cambia. Él es ayer, hoy y siempre. Dios, Jehová, es ayer, hoy y siempre. Jesucristo es ayer, hoy y para siempre. No cambia. Y esto es algo bueno para nosotros como hijos. Si alguien escuchando dice, bueno, yo no creo en Jesucristo, o dice, híjole, pero yo seré salvo, parte de este atributo que no cambia es que Él sigue siendo severo con el pecado y con los que lo practican. Entonces, teme al Señor, arrepiéntete de tu pecado y cree en Cristo Jesús y serás salvo, porque el Señor no cambia. Me gusta pensar que vamos a estar una eternidad ahí con Dios, en plena presencia, gozándonos en Él, y Él va a seguir siendo igual. El mismo Dios que se reveló a través de su palabra va a ser el mismo que va a estar en nosotros una eternidad después, con nosotros una eternidad después. Hay algunos versículos que dicen, y Jehová se arrepintió de esto, o cambió de parecer en esto otro. Esto no significa que sí es mutable y cambia, porque cuando Dios hace un pacto, este pacto es bilateral. Es decir, yo voy a hacer esto si tú, pueblo mío, haces esto. Es decir, yo te protejo, yo te cuido, yo te levanto entre las naciones, yo te prospero si tú me obedeces, si tú eres fiel a mí, si tú confías en mí. Y cuando vemos versículos que dicen, y Jehová se arrepintió de esto o aquello, es porque la otra parte del pacto no estaba cumpliendo. Se estaba desviando a los ídolos, estaba teniendo comportamientos perversos, deliberadamente desobedecían al Señor, y Dios decía, ok, tú no estás cumpliendo tu parte del trato, no estás cumpliendo tu parte del pacto, entonces se cancela esto, te voy a destruir. Y es que Dios es severo con lo que Él dice, porque Él no cambia. Hasta este día, este nuevo pacto es igual. Este nuevo pacto es, Dios nos pide algo y a cambio nos da algo. ¿Qué nos pide el Señor? Que creamos en Cristo Jesús y nos rindamos por completo a Él. Entonces, Él nos da vida eterna, nos da un corazón nuevo, nos da promesas increíbles en Cristo Jesús. Y esto es maravilloso, hermanos, porque nos demuestra que efectivamente el Señor no cambia. También este atributo pienso que nos da la seguridad de la salvación, de que si el Señor te ha escogido y, como leíamos en Efesios 1, te ha sellado con el Espíritu Santo y te ha hecho hijo de Él, y ahora ya pasaste, dice en Efesios, del reino de las tinieblas al reino de la luz, etc. No es que Dios después diga, ¿sabes qué? Mejor ya no, y te va a quitar el sello y te va a quitar el Espíritu Santo y no importa que Jesús haya muerto por ti. No, claro. Porque Dios no cambia.
El siguiente atributo es que Él es verdadero. En Tito 1:1-2 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y esto nos habla de que Dios es fiel con su palabra y que Él no miente. Que si se fijan, muchos de los atributos van, como decía Germán, entrelazados unos con otros. El Señor es inmutable, el Señor es fiel, es verdadero, no miente, es justo. Porque es lo que les comentábamos al inicio, no es que de pronto sea una cosa y después otra. No, todos los atributos son Él mismo y están en armonía con lo que Él es y con quien Él es. Y el siguiente atributo es que Él es un Dios temible. Así es, Dios es un Dios temible. Y esto podemos relacionarlo con lo que Dios no es cuando hablaba Adrián acerca de que es Diosito, ¿no? Ay, sí, Diosito. Es que Diosito me quiere tanto. Llegué a tener una experiencia así. Una persona se jactaba mucho, presumía de que Dios la tenía a esta persona chiple, así decía, consentida. Es que Diosito me quiere mucho porque me pude comprar este carro, porque me pude comprar esta casa, porque me voy a ir de vacaciones a este lugar. Diosito me quiere mucho. Y luego yo podía observar la vida de esa persona y era una persona que nunca leía su Biblia, nunca hablaba de Dios, su lenguaje era muy grosero, hacía bromas muy vulgares, su comportamiento era muy vulgar. Y yo decía, caray, o sea, Dios te tiene consentida para que no lo glorifiques. Entonces, ¿quién te tiene consentido? Podemos pensar que tener un carro y tener las casas y tener vacaciones y tener viene de parte de Dios porque nos tiene bien consentidos. Pero luego nuestra vida no lo glorifica en absoluto. No hay comunión con Dios, no hay deseo de buscar a Dios. ¿Será Dios quien te tiene consentido o será alguien más para que no tengas tus ojos puestos en Cristo Jesús? Hay que meditar en eso. Dios es temible y este Dios temible ha sido, es y será siempre temible. Nunca hay que perder de vista delante de quién estamos, el Dios que creó todo lo que existe. Y aunque nos podemos acercar confiadamente delante de Él a través de Cristo Jesús, que es algo increíble, maravilloso, Él no deja de ser temible. Él no deja de aborrecer el pecado. Y de hecho, los hijos de Dios, cuando todas estas personas, demonios, junto con Satanás, sean arrojadas al lago de fuego y azufre, no sé cómo va a ser, no sé si la creación va a estar viendo todo esto, pero va a ser algo temible, realmente lo es. Porque Dios de verdad es santo. Dios es temible. Me recuerda cuando en el monte Sinaí la gloria de Dios descendió y como truenos era la voz del Señor y relámpagos había y una espesura en esa nube que el pueblo de Israel decía, vete, no nos hables más, que morimos. Nos asusta tanto lo que estamos viendo que sentimos que nos vamos a morir. La gloria de Dios es temible y debemos nosotros ser conscientes de ello. Ese es nuestro Dios, poderoso y temible. No es un Dios al que hay que tenerle lástima. Ay, pobrecito nuestro Dios, necesita que le adoremos, necesita que le demos dinero. Ay, nuestro Dios necesita que hagamos esto por Él. Para nada, hermanos. Nuestro Dios soberano es poderoso y es temible. ¿Y sabes qué? Qué bello es que nosotros estamos del lado correcto en Cristo Jesús, porque ese Dios temible nos ha adoptado como hijos. Ahora Él es nuestro Padre. Qué tremenda confianza, qué tremenda confianza. A mí me gusta pensar que si un niño lo están molestando y de repente sale ahí el papá al encuentro y un papá de 2 metros así, con músculos por todas partes y no sé, hasta es policía, ¿no? Los niños salen corriendo y dicen, ay, ese es su papá, qué miedo, está grandísimo y lo protege. Y yo me siento protegido por este Dios todopoderoso, a donde quiera que vaya, porque me ha salvado y esa característica de Él que es temible me abraza al mismo tiempo. Me siento cuidado por esa característica de que Él es temible. Me siento cuidado en mis propios pensamientos para tomar decisiones y aparte de que la maldad no me toque.
Para concluir este tema de los atributos de Dios, les recuerdo que los atributos de Dios es pensar correctamente acerca de Dios para no hacernos un ídolo, que es lo que estábamos hablando al inicio. Si ustedes, hermanos, no conocen los atributos de Dios, que como mencionaba un pastor, ¿no? Que una vez llegó a una iglesia y les dice, nómbrenme, no me acuerdo si eran 5 o 10 atributos, y las personas no pudieron nombrarlos. ¿Por qué? Porque eso demostraba que no leían su Biblia y que no conocían a Dios. Y como les mencionamos al inicio, si no estamos adorando al Dios verdadero, entonces estamos adorando a otra cosa, estamos adorando a algo que nosotros nos hicimos en nuestra mente y estamos adorando a algo que es mentira. Entonces, aquí la importancia de tener el conocimiento correcto de quién es Dios, porque también esto nos ayuda a cómo tomar decisiones, a cómo dirigir nuestra vida, porque los atributos de Dios, hermanos, no se contradicen. No va a ser el Señor justo y va a dejar su misericordia, ni va a dejar su misericordia para ser justo, que es un tema muy profundo de tocar. Sin embargo, todo esto es Él al mismo tiempo. Y para concluir este tema, vamos a mencionar algunos de los nombres de Dios. En la Biblia se menciona el nombre de Dios de diferentes formas. Hay que recordar que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, ya lo habíamos mencionado. Y muchas veces nuestras traducciones nada más dicen Señor, o nada más dicen Jehová, o nada más dicen... sí, generalmente dicen Señor. Sin embargo, en la palabra hebrea o en la palabra original en la que fue escrita, era otra forma en la que se estaba refiriendo a Él. Y esto tiene que ver de acuerdo a la forma en que Dios se estaba presentando. No nos vamos a adentrar en esto, simplemente lo vamos a mencionar así nada más. Uno de esos nombres es Abba, que significa papito y está en arameo. Alfa y Omega, el anciano de días, el Dios que te engendró. El Olam, que significa Dios eterno. El Roy, que significa el Dios que ve. Elohim, el Shaddai. Y uno de los más conocidos que es Yahweh o Jehová, que significa el que existe por sí mismo, Jehová Boré, Jehová Nisi, y así sucesivamente Jehová Jireh, que quizás muchos de ustedes lo conocen. Entonces, cada uno de estos versículos donde se menciona de esta manera a Dios es porque está relacionado con la forma en que se estaba presentando. Y para concluir con esta parte, me gustaría recomendarles el libro de A.W. Tozer que se llama El conocimiento del Dios Santo. Si ustedes quieren profundizar más y decir, wow, me di cuenta que realmente yo no conozco a este Dios al que yo quiero adorar y quiero conocerlo profundamente y quiero poder adorarlo. Ahora, todo esto viene en la palabra, ¿ok? En la palabra podemos ir y profundizar y encontrar todo esto, pero los libros a veces nos sirven como guía, como una prédica, por así decirlo, que nos van enseñando, sobre todo cuando somos pequeños en la fe o cuando estamos aprendiendo así recientemente algo. Entonces, este libro de A.W. Tozer, El conocimiento del Dios Santo, habla de los atributos de Dios de una forma muy digerible, se me hace. No crean que es un libro grande ni nada, de hecho es un libro muy chiquito, sin embargo los explica muy bien algunos de ellos y creo que abre este entendimiento de lo que estamos queriendo compartirles. Y recuerden bien los atributos y las características que estuvimos viendo acerca de Dios Padre, porque la siguiente semana vamos a hablar sobre la siguiente persona de la Trinidad, que es Dios el Hijo. Y van a estar muy relacionadas todas las características que estuvimos viendo. Quiero terminar con este versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Con este Dios eterno, omnipresente, santo, justo, misericordioso, fiel, dador de gracia, bondadoso, proveedor, lleno de amor para con nosotros para siempre. Y a Él sea toda la gloria, porque Él también tiene otro atributo muy importante que es digno.
Él merece todo simplemente porque Él es. Esperemos que hayan disfrutado cada minuto que pudimos estar juntos en este programa. Deseamos que con el favor de Dios podamos vernos la siguiente semana, escucharnos la siguiente semana, sí. Que el Señor guarde sus vidas, los bendiga en el conocimiento de Cristo Jesús, porque ya somos benditos en toda bendición espiritual a través de Él. Y que la siguiente semana, cuando volvamos a encontrarnos por acá, Dios esté haciendo cosas maravillosas en ustedes y a través de ustedes, en el nombre de Cristo Jesús, para testimonio y gloria de su santo nombre. Bendiciones.